es la mitzvah de empezar a estudiar los halajot de Pesach desde 30 días antes de Pesach. Así dice Shulchan Aruch, Shoalim bilhot Pesach kodem lePesach 30 yom. Que hay que estudiar o preguntar. Shoalim significa preguntar los halajot de Pesach antes de Pesach desde 30 días. Y la razón es porque los halajot de Pesach son muchos y entonces no puede ser que uno venga al Pesach sin la preparación adecuada. Por eso consideraron Jajamim que 30 días es mínimo necesario para empezar a estudiarlos, y consideré importante que aquí también en esta ocasión que nos reunimos en los lunes en la noche, aprovechemos estos lunes que tenemos de aquí a Pesach, pues cambiar un poco el tema que tenemos de siempre, que es el Kuzari, que hablan más que nada acerca de temas filosóficas de las bases del judaísmo, también pasarlo a la práctica y ver ahora también la cosa de Alajá de Pesach. Obviamente estudiamos Alajot también después del rezo de la mañana, después del rezo de la tarde, pero ahora a lo mejor vale la pena enfocar a lo mejor en unos Alajot y profundizar un poquito en ellos. Pesach en general es una fiesta que tiene mucha profundidad. Mucha gente pierde realmente lo que es la esencia de Pesach cuando se enfocan más que nada en el menú del Seder, o sea, en los Kneidlach, los Gefilte Fish, o no sé si los Faradim comen arroz, o sea, más que nada en el menú especial, que también es parte de la fiesta. No hay duda, no cabe la menor duda que el menú es especial, partiendo del hecho de que la parte principal de cada menú, que es el alimento principal, el pan, no existe. En lugar de eso viene la matzá, ya automáticamente le da otro toque al menú, entonces hace diferente, pero no por ahí empieza y termina la fiesta. O sea, la festividad de Pesach no consiste únicamente en los cambios en el menú que tenemos. Sí, claro que hay maror, hay jaroset, hay meimela, hay muchas cosas, ¿sí? que están por ahí, pero nuestros sabios que pusieron o la Torah, o sea, parte del menú de la noche del Seder es de la Torah y parte es de nuestros sabios. Ni la Torah, ni nuestros sabios, y menos la Torah se dedicaron a ser los chefs que dan menús para una festividad u otra. Cuando pusieron las reglas de la noche del Seder, del orden de la noche, o sea, que hay que comer esto y hay que comer otro, no era para los gustos diferentes de los Yehudim. Sí, de hecho, yo no sé qué tanto gusto hay en la exigir comer maror y jazeret, llenar la boca con un kazay de raíz fuerte. Aquel que lo ha probado seguramente no tiene buenos recuerdos de esto. Entonces, obviamente no podemos bajar el nivel de la Torah o el nivel de nuestros sabios a unos chefs, digamos, buenos, que nos dieron un menú para comer. Pero mucha gente, desgraciadamente, para ellos Pesach empieza y termina con el contenido de la comida. O sea, ahí es donde está realmente enfocado el mayor esfuerzo. Sin quitarle la importancia del esfuerzo del contenido de la comida, hay que entender que cada cosa que hacemos en Pesach tiene mucha profundidad. Como hemos visto en el Kuzari al principio, Yetziat Mitzrayim es la raíz y la base de nuestro judaísmo de hoy en día. Cuando Dios se revela ante Am Israel en Har Sinai, no dice Anoji Hashem Elokeja, yo soy tu Dios que creó el mundo, sino nos dice Anoji Hashem Elokeja Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Si Yetziat Mitzrayim, que esto es el motivo principal de la celebración de Pesach, ocupa un lugar primordial, fundamental en
lo que es judaísmo. No hay judaísmo sin Yetziat Mitzrayim. Por eso tanta importancia dieron Jajamim para todas aquellas cosas que hacemos, que cada una de ellas viene a influenciar sobre las partes más sensibles de nuestra subconsciencia para que se grabe Yetziat Mitzrayim en nuestras mentes. Hemos estudiado de que nosotros, Yetziat Mitzrayim, sí podemos basarnos, a pesar de que hoy en día igual estamos lejos de Yetziat Mitzrayim, más de 2000 años, más de 3000 años, perdón. Sin embargo, sí podemos basarse en ello como una realidad presente. ¿Por qué? Por la manera como se transmitió. No puede caber en la mente de que la gente hubiera hecho todas estas cosas raras, de tomar 4 copas de vino de una manera muy rara, inclinados hacia la izquierda, de manera chueca, de repente agarrar un sándwich de 2 hojas de triplay, en el medio 100 gramos de raíz fuerte. Hacer estas tonterías, podríamos decirlo, si no fuera por lo que sabemos que es, si no estarían seguros por lo que están haciendo, que esto representa algo. Ok, hoy en día puedes decir, bueno, lo hacemos porque mi papá lo hacía. Mi papá lo hacía por la primera generación que en algún momento empezó. Aquella generación que empezó, ¿cómo podemos entender que de repente se les dice, tienes que hacer esto porque tú saliste de Mitzrayim? Y lo hace. ¿Cómo sabemos que lo hizo? Porque si no lo hubiera hecho, no lo hubiéramos tenido hoy en día. Porque nosotros lo hacemos únicamente porque lo vimos en casa, y la casa lo hicieron porque vieron en casa. Entonces esto es la mejor prueba. O sea, la manera de transmitir Yetziat Mitzrayim no es una manera nada más de una fantasía o de una historia que se cuenta, sino a través de acciones físicas, que cada una de ellas viene a dejar un recuerdo bien grabado en la mente de la persona sobre cada una de las facetas de Yetziat Mitzrayim. Maror sobre la parte de amargura, y Jaroset por la parte de Tit, y Matzah por la manera como salieron. Cada cosa que había en Yetziat Mitzrayim tiene algo que la Torah, que conoce la psicología humana, sabe que esto es lo que tiene más fuerza. Esta manera de simbolizarlo tiene la máxima fuerza para dejarlo grabado en la mente del ser humano. Ustedes saben que todos los pueblos tratan de dejar de manera perpetua, perpetuar y dejar en memoria de las personas momentos importantes en la historia de la nación. Día de la Independencia se festeja en todos los pueblos, o esta semana aquí se festeja, no sé, 21 de marzo. Me dijo la secretaria hace una semana que 21 de marzo no se trabaja. Le pregunté por qué. Le costó como 10 minutos de trabajo, de pensar, de recordar cuál es el motivo de que no se trabaja. Bueno, empezó a decir nacimiento o muerto de quién, de Hidalgo, Benito Juárez. O sea, le costó trabajo recordar, pero es una realidad. Pregúntenle a la gente de cualquier pueblo, oiga, ¿cuál es el motivo de tal fiesta, de tal fecha? ¿Cuánta gente realmente recordará el motivo principal? ¿Y qué tanto realmente lo lleva? O sea, las festividades nacionales en cualquier pueblo se han convertido en días de vacaciones. Simplemente la gente con un gusto van, toman las vacaciones. Pero ¿cuándo o dónde realmente se lleva en los huesos, en las venas, con la sangre, la esencia de la festividad? No existe tal cosa. Esto es el famoso discurso de Ben Gurión, que lo dio ante la comisión que vino a investigar la situación en el Eretz Israel. Ben Gurión dio ahí un discurso famoso que se estudia en las escuelas de oratoria, y empezó así con las siguientes palabras. Digo, más o menos, no me acuerdo perfectamente bien. Hace tantos años, no me acuerdo, 300 o algo de años, salió el barco Mayflower, salió de las costas de Inglaterra hacia Estados Unidos con el primer grupo que se estableció, hacia América, con el primer grupo que se estableció en América, fundando el gran país
la gran patria y nación que se llama hoy Estados Unidos de América. ¿Cuántos americanos, se les preguntaría hoy en día, sabrán la fecha en la cual salió el barco, de qué puerto partió, qué es lo que, o sea, quiénes son las personas que estuvieron ahí, cuál fue qué es lo que se vistieron, qué es lo que comieron, algún dato? Nada. Si vas a hacer una encuesta, vas a encontrar unos resultados muy pobres. Sin embargo, dice Ben Gurion, nuestros antepasados salieron hace más de 3000 años de Mitzrayim, y pregúntale a cualquier niño judío qué es lo que es, y qué fecha salieron, qué es lo que comieron, cuál fue su vestimenta, en qué ruta caminaron para llegar a Israel, y cualquiera te lo va a poder contestar. Desgraciadamente, desde Ben Gurion para hoy, a lo mejor no es tan al 100% así que todos sabrán contestar, ¿sí? Porque desgraciadamente hay muchos de nuestro mismo pueblo que han dejado de transmitir las cosas como de la manera correcta. Se han ido más que nada al menú y no al contenido, no al fondo, no al simbolismo y a la verdadera representación que hay en cada una de las partes y las cosas que llevamos a cabo en Pesaj. Por eso es que desgraciadamente hoy en día no sé si lo que dijo Ben Gurion es verdad, que cada niño del pueblo judío sabrá contestar. Sin embargo, todos aquellos que son del pueblo judío, aquellos niños que siguen llevando a cabo la transmisión en sus familias, tal cual como se hacía desde todas las generaciones, sabrán contestar fácilmente todas estas preguntas. ¿En qué día salieron? ¿Qué es lo que comieron? Hasta ahí todos podrán contestar, creo, pero hasta qué es lo que se vistieron, como dice la Torá, Motnechem Hagurim, Maklechem Bidechem, etcétera, y la ruta que caminaron 40 años en el desierto, etcétera, etcétera. Todo esto se logró gracias a la manera como se transmite. Y la manera como se transmite, como dijimos, es una manera donde la Torá, que conoce la mente humana mejor que cualquiera de nosotros, sabe cuál es la forma de dejar grabado en la parte más sensible en su subconsciencia de uno, libertad. ¿Cuál es la manera de grabar ahí? Esclavitud. ¿Cuál es la manera de grabar ahí? Todos los tipos de trabajos con tit que se hizo, y etcétera, etcétera, todas las partes de Yetziat Mitzrayim. En la guerra de los 6 días, me acuerdo perfectamente bien que en la batalla que hubo en Givat HaTachmoshet, en Jerusalén, la parte de que pertenecía a los jordanos, había una colina que se llamaba Givat HaTachmoshet. No sé si conocen. ¿Así le dicen? Ok. Givat HaTachmoshet, sí, era una fortaleza de los jordanos, y hubo una batalla. Era como a las 2 de la mañana, yo me acuerdo, nosotros estábamos en el refugio, en el Miklat, pero escuchábamos todo el ruido de los balazos de los dos lados, de los disparos, y me acuerdo de la batalla, y cualquier niño de Jerusalén sabe y recordará esta gran batalla que costó con mucha vida, muchos soldados, no me acuerdo la cantidad de soldados, unas decenas de soldados que cayeron ahí para conquistar esta fortaleza, esta colina que se llama Givat HaTachmoshet. Desde entonces, desde la guerra de los 6 días, cada año, en el día Kafjet Beiyar, que es el Yom Yerushalayim, se lleva a cabo una ceremonia luctuosa para conmemorar a los héroes que cayeron ahí en esta batalla. También es un día de vacaciones, porque en Jerusalén, o Yom Yerushalayim en general, es día de vacaciones. Entonces, como es día de vacaciones, la costumbre hoy en día en Israel, en un día de vacaciones, es que todo el mundo sale a hacer lo que en Israel le llaman manga, aquí lo llaman pariada, ¿sí? Salen afuera a hacer alaesh, ¿ok? Mangal, así lo llaman. No sé de dónde viene esta palabra. Entonces, ¿dónde lo hacen? Hacen los parques. Uno de los parques bonitos que hay en Jerusalén es en Givat HaTachmoshet. El lugar se convirtió en un parque bonito. Entonces, uno de estos años, un par de años después de la guerra de los 6 días, me acuerdo que salió el artículo en el periódico, 3, 4 años después, apenas recién, todavía fresco,
se llevaba a cabo a las 11 de la mañana la ceremonia oficial de parte del gobierno para conmemorar a los soldados que cayeron ahí. Sí, se hace una ceremonia oficial con soldados del ejército, donde uno de los ministros del gobierno dirige unas palabras y hay un coro que canta ciertas canciones tristes, etcétera, etcétera. Y a los 20, 30 metros de la ceremonia se siente una familia, una jamula, se sientan ahí y llevan a cabo su fiesta con el humo que sale de la parrillada, con una radiograbadora o casetera al full volume, o sea, con volumen más alto, y se les acerca a uno de los que organizan la ceremonia, uno de los oficiales que están en el cargo de la ceremonia, y se les pide que por respeto a los soldados que cayeron, les pediríamos que bajen por favor el volumen y invitaríamos a que les gustaría que participen, que les demos, porque gracias a los soldados estos que cayeron se puede festejar aquí hoy en día. Y la respuesta es: ¡Yala! ¿Quién es tú para decirme a mí? Y una serie de ¡Yala! Es deje de molestar, ¿no? Con una serie de insultos, sí, de toda la bodega que traía ahí de su almacén. Y salió un artículo en el periódico, o sea, criticando que cómo es posible, me acuerdo en Maribo, idiota, no me acuerdo, cómo es posible que estamos apenas un par de años después de la guerra, todavía es fresco, no estamos hablando de una nueva generación, digamos, hoy en día una generación joven que no había nacido en aquel tiempo, pues es otra cosa, pues estamos hablando de la misma generación que convivió y que ahí estuvo en el Miklat, en el refugio, cuando los soldados cayeron ahí, y ya no hay nada de recuerdo de ellos. Así reclamó el publicista, el que escribió aquí este artículo. Y la verdad es que él no tiene razón. La verdad es que él no tenía razón. ¿Por qué no tenía razón? Porque no hay manera, no existe manera de conmemorar cosas que han pasado en la historia. La naturaleza del ser humano es olvidar, punto. Dios estableció dentro del ser humano la capacidad de olvidar. ¿Por qué lo estableció así? Porque imagínense un mundo sin la capacidad de olvidar. ¿Podríamos vivir? Claro que no. ¿Ah? Sería una locura, porque el olvido, el tiempo es el mejor médico de la persona. Cualquier persona en su vida tiene momentos difíciles, tiene cosas que le molestan, cosas que le generan tristeza. Si no hubiera existido el olvido se dice, el olvido, entonces ¿cómo podía uno vivir llevando consigo todo el tiempo esta carga de dolor y de tristeza que tuvo por alguna cosa alguna vez en su vida, y acumulando todos los demás, y todos los demás hubiera acumulado, no existiría la posibilidad de seguir viviendo. Por eso dice la Gemara: Gzeirá al Amet sheishtakach min halev. Gzeirá, hay una Gzeirá de Akadosh Baruj Hu, que cuando Chas Shalom le muere a una persona, un ser querido, que se le vaya olvidando. Si no, no podrías seguir viviendo, porque no soportaría el dolor. Pero con el tiempo se va pasando, se va olvidando, y eso es el mejor médico, la mejor curación para la mente humana. Dios lo hizo a propósito, pero esto tiene ventaja y tiene desventaja. La ventaja es poder olvidar de cosas dolorosas, de cosas difíciles. La desventaja es que donde habíamos que recordar también olvidamos. Pero esa es la naturaleza que tenemos. No hay manera de seguir recordando. No puedes tener la esperanza que aquella generación que bailó en el año que anunciaron la independencia de Israel, donde todo el mundo, todos los que vivieron aquellos momentos, cuentan la alegría tan increíble que abarcó a todo el Yishuv, todos los que vivían en Israel, todos salieron a la calle a bailar. Y hoy en día vas a un día de independencia, ¿sí? El Hei Beiyar a Israel. Entonces salió una vez un título en el periódico: Chag Sameach Am Atzuf, una fiesta alegre pero pueblo triste.
Porque si tú preguntas al pueblo hoy en día, Yom Ha'atzmaut, que es el día de máxima alegría, debería ser, oye, ¿qué sientes hoy en día? ¿Cómo que qué siento? Inflación, y atentados, y esto y el otro, y trae todos los problemas que hay en el diario, en la vida cotidiana en el país. Entonces, pero ¿no te acuerdas que hace 50 años todos estaban bailando? Sí, hace 50 se bailó, pero desde entonces mucha agua ya corrió en el río Jordán, como se dice, y muchas cosas han pasado, y la memoria humana no tiene la capacidad de llevar de manera fresca, de manera presente, cosas que pasaron hace mucho tiempo. Así es la naturaleza del ser humano. Sin embargo, nosotros vemos que en cuanto se trata de Yetziat Mitzrayim, a pesar de que no pasó 50 años, no pasaron 50 años, pasaron más de 3.300 años, 3.313 años, fue en el año 2448 de la creación. Hoy estamos en 5.761. ¿Cuánto sale? 5.761 menos 2.448 son 3.313 años. 3.313 años vamos a celebrar este año. Y cada año, cuando llega la noche del Seder, el que hace el Seder como debe de ser, se siente como si fuera un rey en esta noche. Llega a tener un sentimiento muy especial, a tal grado que una vez leí un artículo que escribió un Baal Tshuva, un joven que hizo Tshuva, que creció en una familia bastante alejada, y de repente hizo Tshuva, y hoy en día es un muchacho que cuida Torah y mitzvot al 100%. Escribió un artículo que cuál fue el motivo y la causa de su Tshuva, y escribió que una de las cosas que más le impactaron era cada año cuando llegaba el Leil HaSeder, y su abuelo, que era un obrero, o sea, un trabajador de trabajo negro, no sé si trabajaba en un taller de coches o alguna cosa así, donde toda la semana andaba con su overall, ¿cómo se llama? Con su overall azul, de trabajadores, que, o sea, sucio, completamente con la cara oscura, o sea, no, sin nada de alegría en especial en la vida. De repente llega la noche del Seder y se acuerda que su abuelo se veía como si fuera un rey, como si fuera un ángel, con la vestimenta blanca, con el kittel, sentado en la cabecera, con todo lo que se llevaba a cabo en el Seder, me parecía como un rey. Dijo, esta cosa me dejó un impacto increíble. Llegué a un momento donde pensé que si hay algo que puede convertir a una persona que no ves nada de chispa, nada de luz en su vida, lo puede convertir de repente, de un momento para el otro, desde una persona sin luz a un rey, donde todos los familiares alrededor de él, y algo como con una luz tan increíble. Si hay algo que lo puede lograr, algo vale la pena estudiarlo y conocerlo. Y no existe, no vemos en ningún otro sistema, filosofía de vida, o otro tipo de celebraciones y festividades que tienen otros pueblos, no vemos cosas similares. Hoy en día vemos festivales, sí, festejan, ni siquiera la gente sabe lo que festejan. Cuando hay fiesta, por algún motivo hay fiesta. Sí, leí que en el Brasil, el carnaval, tienen sus motivos, ¿por qué se hace? ¿Alguien sabe por qué se hace? Lo único que todos saben que van ahí por el libertinaje que hay ahí. ¿Ah? Oh, sí. Ok, no importa, abodá, pero hay motivos. Alguien, los que van ahí saben de esta abodá zará, porque nadie sabe. Van a... pero no quedó de esto nada para la gente que van a festejar. Nada. Yo de mi experiencia digo, si hablamos de Yom Ha'atzmaut en Israel, y no sé aquí cómo se festeja el día de la independencia, ¿qué hacen la gente ahí? Agarran unos martillos de plástico y van en la calle y cada quien le pega en la cabeza del otro. Gran manera de festejar la independencia. Entonces
No hay nada cena, hay pura bebida. Bueno, algo de bocadillo, sí, y bocadillo y bebida. Y todos andan con su copita y ahí empieza y termina. No hay ningún contenido, ¿ah? ¿Dice? Sí, bueno, esa parte, sí. Bueno, entonces no existe tal cosa como nosotros tenemos, donde realmente se vuelve a sentir año tras año para que festeja correctamente lo que es libertad. Bechol dor vador, dice la Gemara, chayav adam lirot et atzmo כאילו hu yatza mimitzrayim. En cada generación y generación tenemos la obligación no de conmemorar la salida de Mitzrayim que ocurrió hace 3.313 años, sino volver a convivir y a vivenciar, volver a vivenciar la salida de Mitzrayim. Chayav adam lirot et atzmo כאילו hu yatza mimitzrayim, no כאילו salió. Entonces por eso trabajamos todo el mes antes. Ya cuando llega la noche de ese sentimos Yetziat Mitzrayim. Ya cuando, entonces parte del trabajo antes de Pesach, es parte de la manera como sentir Yetziat Mitzrayim. La Gemara cuenta una historia. La Gemara cuenta que había en la época de los romanos, había un gran sabio que no obedecía a las órdenes de los romanos, a los decretos de ellos, que prohibieron el estudio de la Torá, que prohibieron el llevar a cabo el cumplimiento de los mitzvot. Y ya cuando lo agarraron, lo capturaron, lo condenaron a la muerte y lo llevaron en Shabbat para matarlo, para ahorcar. Él tenía un sobrino, cuenta la Gemara, que se llamaba Yakum Ish Tzrorot. Yakum Ish Tzrorot fue un joven que se desvió del camino y abandonó completamente el judaísmo. Dejó de cumplir. Y hasta hacía a propósito, profanaba Shabbat y hacía todos los aveirot, todos los pecados a propósito. En ese Shabbat, cuando lo llevaron a este jajam para colgarlo, para matarlo, Yakum Ish Tzrorot lo acompañó montando su caballo y le decía al jajam, le decía: ¿ya ves dónde estás tú y dónde estoy yo? Tú que cumpliste mitzvot y te entregaste tu vida por Dios, mira cómo terminas, y mira yo que he dejado de cumplir, mira cómo estoy libre como un rey, hasta me dan respeto los romanos. Le contestó el jajam y le dijo: Imkach le machisav kal vachomer lo sei retzono. Si a ti te va tan bien haciendo las cosas en contra de Dios, con mayor razón que para mí va a ir bien que estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces le dijo: ¿cómo que con mayor razón? Mira, ¿cómo que con mayor razón te va a ir bien? Si te va mal, te van a matar. Entonces le contestó al revés, le dijo: Imkach le osei retzono kal vachomer le machisav. Si así me está pasando a mí, que hacía la voluntad de Dios, con mayor razón que te va a pasar a ti, que se está haciendo las cosas contra de Dios. Dice la Gemara: que eres el Achnai. Le entraron las palabras de Jajam en Yakum Ish Tzrorot como si fuera el veneno de una víbora, y en este mismo instante cumplió en sí mismo Arba Mitot Beidin. O sea, hay 4 maneras cómo se ejecuta a la persona, cómo se aplica pena de muerte según la halajá. Depende de qué tipo de pecado. Para ciertos pecados hay skilá, se apedrea, por ejemplo, profanación de Shabbat. Para ciertas cosas hay genek, estrangulación, ¿cómo se llama? Estrangulación. Y hay ciertos que es quemar con sreifá, y otros que es con espada. Fue él y puso una espada, y además puso piedras, y puso fuego, y puso una cuerda, y cumplió en sí mismo los 4 mitot beidin, y así hizo Tshuvah Yakum Ish Tzrorot. Cabe la pregunta, ¿qué le pasó a este Yakum Ish Tzrorot? ¿Por qué en esta ocasión de repente le entraron las palabras de aquel sabio? Creo que fue Rabbi Eliezer, si no me equivoco,
le entraron las palabras como si fuera el veneno de la víbora. ¿Acaso hasta este momento no tenía él discusiones con Jajamim? ¿No tenía él pláticas donde habían discusiones y a lo mejor les trataban de demostrar que él está equivocado? ¿Por qué en todo lo que no pudieron hacer siempre, ahora sí le entró? Explican nuestros sabios que la diferencia era de que en esta ocasión, por primera vez, Yaqub Mishtorot, él comenzó la discusión con una pregunta. ¿Cómo es posible que te pasó lo que te pasó, que te van a matar de esta manera tan fea, si tú cumpliste con lo que Dios te estaba ordenando, con la voluntad de Dios? Y ahí es donde está la gran diferencia. Podemos tener muchas discusiones con la gente todo el tiempo y nunca le va a entrar nada al otro. Le van a pasar las palabras cerca del oído y no van a entrar. O van a entrar por un lado e inmediatamente van a salir por el otro lado. No van a quedar. Porque, como dice la Agadá, hay 4 hijos en la Agadá: Jajam, Rasha, Tam, Sheino Yodea Lishol. Cuando Rasha pregunta cuál es la manera de contestarle, no se le contesta. Como dice ahí la Agadá, Ve'afata Aket Shinav. O sea, no le contestas, le dices, y lo ahita Sham, lo ahita Nigar, si tú estuvieras ahí no te hubieras sido liberado, y se acabó, no hay respuesta. ¿Por qué no hay respuesta? Porque a Rasha cuando pregunta no pregunta para saber, para que le den una respuesta, pregunta nada más para molestar. Cuando tú te das cuenta que la pregunta es nada más para molestar, entonces no hay caso ni siquiera responder. Con mayor razón cuando ni siquiera te pregunta. Cuando ni siquiera te pregunta, empezó una discusión sin que te preguntó, no van a entrar las palabras. Pero Yaqub Mishtorot, por primera vez en su vida, se nació esta curiosidad. ¿Qué opinas tú? Tú que realmente crees en esto, confías en Dios, tienes la fe, que estás haciendo lo correcto. Entonces, ¿cómo es posible que a ti te pasó esto de que te van a matar de manera tan fea? Preguntó por preguntar, por querer saber, por primera vez. Una vez que hubo una pregunta con querer saber, ya todo es diferente. Entonces la respuesta sí tiene lugar para dónde caer, dónde entrar. El recipiente está listo para recibir la respuesta. Y esto es la columna vertebral de la noche del Seder. El veigadetar binja, el contar a los hijos, pero no así nada más le contarás, no de manera de veshinantam levaneja como tenemos todo el año, sino siempre empieza la historia, el contar la historia de Pesach con la pregunta de los niños. Las 4 preguntas que hace el niño es precisamente para que él empiece con la pregunta. Cuando uno empieza con su pregunta, hay manera de que cuando tú le contestas le entra. Y esto ha dado el resultado de que hasta el día de hoy uno tiene la capacidad de ver a sí mismo como si él hubiera salido de Mitzrayim. A ver, ¿qué pregunta? ¿El Yaqub Mishtorot? Sí. Puede ser que podíamos verlo de esa manera. Jajamim seguramente que conocieron y que sabían, o sea, en la misma época atestiguaron de que no fue de esa manera. O sea, que porque tenía siempre discusiones, siempre había pláticas y que a lo mejor picaba y le contestaban, pero esta vez sí le nació esta pregunta porque realmente no entendió, y esto es lo que provocó que cuando le recibió la respuesta, entonces sí le entró como si fuera la víbora o sea, el veneno de una víbora. Y esto es la esencia de Pesach. El hacer todo lo que hacemos en Pesach, hacemos de manera en la noche del Seder que genere, que provoque la curiosidad de los niños. Desde el principio del Seder tratamos de hacer todo lo posible para que los niños se despierten su curiosidad y pregunten. ¿Sí? Y hasta se acostumbra a decir, cuando el niño pregunta preguntas durante el año, se les dice, preguntas harás en Leila Seder. Leila Seder es la noche de las preguntas. Pero esto es a propósito, porque si la plática empieza por la pregunta, entonces la respuesta sí hay lugar para que entre. Sí hay la esperanza de recibir una respuesta, y esta respuesta va a quedar bien asentada en la mente del que preguntó. Entonces esto es primer
propósito, primer motivo de las cosas que hacemos en el Seder, sin todavía entrar en cada una de las cosas en particular para entenderlo a fondo, qué es lo que simboliza, qué es lo que representa. De entrada, todo lo que hacemos para que se despierte la curiosidad, y esto solo ya es un motivo para hacer las cosas, para que él empiece a preguntar. Ya que empieza a preguntar, le puedes dar todas las respuestas. Pero no es nada más esto. Dentro de esto, cada cosa que tenemos, sea matzah, sean los 4 kosot, sea el maror, sea el jaroset, sea el mei melach, sea los huevos que comemos, y carpaz, cada cosa que hacemos en la noche del Seder viene a representar algo que ocurrió en Yetziat Mitzrayim, y tiene la manera profunda de dejar esto grabado en la mente del ser humano. Vamos a tratar entonces de repasar las cosas que hacemos en la noche del Seder. Antes de entrar en detalle del Seder, hay un ejemplo en la Torá cómo esto funciona. La Torá nos dice en Parashat Naso, cuando la Torá habla acerca de la mujer Sotá. Sotá es una mujer que fue infiel a su marido, o sea, por lo menos hay bases para sospechar que fue infiel. Y dice la Torá que en este caso ella tiene que ir al Cohen, con el Cohen en Beit HaMikdash, y pasar por un proceso donde le están avergonzando, de manera que ella se dé cuenta y reaccione de que lo que hizo estuvo mal. ¿Cuál es la manera de ofenderla para que ella se siente mal y reaccione y haga tshuva? Dice la Torá así: tiene ella que traer minchat seori, tiene que traer un corbán de cebada, y luego dice la Torá: lo yitzok alea shemen, ¿sí? No puede poner aceite sobre este corbán, y sigue la Torá diciendo que tampoco se le pone levoná, ¿sí? Levoná es una de las especies que se usaban para los menajot, en este caso no se pone. Y vienen nuestros sabios y dicen: ¿sabes por qué tiene ella que traer minjá de seorim? ¿Y por qué no se pone aceite? ¿Y por qué no se pone levoná? Explican nuestros sabios así: el corbán de cebada se trae porque cebada es comida de animales, y ella hizo algo una actitud de animal, por eso el corbán que trae también tiene que ser comida de animales, porque normalmente los menajot, las korbanot que se traía de vegetarianos eran de trigo, pero trigo es comida de seres humanos, pero cebada es comida de animales, trae comida de animales para demostrar que ella hizo algo de animal. Luego no se pone aceite, porque aceite, en la filosofía judía, aceite representa luz, y ella lo que hizo representa oscuridad, por eso no se le pone aceite. Y además no se pone levoná, porque levoná representa a las matriarcas, por el pasuk en Shir Hashirim que dice: elechli el aramor vel givata levoná, y dicen nuestros sabios: aramor son los avot, givata levoná son los imaot, y como ella hizo algo que contradice a lo que es la esencia de los imaot, por eso no puede poner levoná. Y yo les pregunto: ¿acaso esto iba a ofender a esta mujer? Si esta mujer jamás estudió el Midrash que dice que levoná representa a las matriarcas, y jamás estudió la filosofía judía, Machshevet Israel, o sea, todo lo que es la parte de pensante, no sé cómo, pensamiento del judaísmo, que relaciona entre aceite y luz, va a ser ofendida por no tener aceite, que esto significa que no hay luz. Y si no hubiera estudiado el Maral de Pra, que dice que se ora, o sea, la Gemara, y luego todos los Achronim que lo desarrollan y explican y comparan esto con minjá de
de Homer, que también se trae de cebada, porque cuando Am Israel salió de Mitzrayim todavía estaba a nivel bajo, metidos en el materialismo, y por eso trajeron de cebada, y hasta Shavuot es cuando trajeron de trigo. Si no conoce toda esta filosofía, va a sentir ella ofendida. Tiene que ser una sabia para sentir ofendida de estos símbolos, cosas simbólicas, generalmente no tiene nada que ver con aquel que no conoce el simbolismo de cada una de las cosas. La respuesta es lo mismo que pasa en el Seder. La Torah que conoce la psicología humana, la Torah que conoce cómo es la manera que funciona la mente humana, sabe exactamente qué cosa que hay en el mundo físico está relacionado con algún sentimiento, alguna sensibilidad dentro de la subconsciencia de la persona. Y sabe que aceite tiene relación con lo que es luz dentro de la persona. La neshama, la persona lo siente, a pesar de que uno no es sabio, a pesar de que uno no estudió el Midrash, que dice que aceite es luz. Su neshama sí siente que aceite es luz, porque la neshama de uno sí sabe todo. La neshama de uno sabe que Levoná representa a las matriarcas. Y por eso, si en su minjá, en su corbán que trae, es de cebada y no hay aceite y no hay Levoná, va a sentir ofendida, su neshama va a sentir ofendida, a pesar de que ella no sabe y no conoce el simbolismo. De la misma manera, la Torah sabe que tomar 4 copas inclinado de esta manera, la neshama sabe lo que significa. Sabe perfectamente bien que esto representa los 4 leshonot de Geulah, Votzeti, Veitzalti, Vegaalti, Velakachti, donde cada uno de estos leshonot, Votzeti representa cierta liberación de la esclavitud, o sea, de una de las facetas de la esclavitud. Veitzalti es liberación de otra faceta de la esclavitud. Vegaalti es de una tercera faceta de la esclavitud. Velakachti de una cuarta. Veveti, que es ya la conclusión de toda la liberación. O sea, había diferentes tipos de esclavitudes o de yugo que había encima de Am Israel, que había que liberarse de ellos. Había yugo físico y había yugo espiritual, había servidumbre y había presión mental o presión psicológica, o sea, diferentes tipos de yugo que había que liberarse de eso, y cada una de las 4 copas viene a simbolizar una de ellas. Y la neshama de uno siente cómo la matzá representa la salida de Mitzrayim, y siente también cómo el jarroset representa el tite, el barro que trabajaron, y cómo el karpaz representa el avodat parech. Karpaz significa shishim ribo avdu beparech. Y cada una de las cosas que hacemos en la subconsciencia de la persona, existe algunos sensores que saben captar estos mensajes, a pesar de que uno a lo mejor no estudió todo este simbolismo, este sistema de simbolismo que hay dentro de cada una de las cosas que llevamos a cabo en Pesach. Es por eso que se pudo transmitir, aún en generaciones que a lo mejor no siempre las personas que hacían todo sabían exactamente la relación entre cada una de las cosas del Seder y los hechos reales que ocurrieron y los cuales vienen a representarlos. Porque dentro de la subconsciencia de la persona existe la capacidad de captar la relación. Los Achronim, los sabios de la Torah, dicen que realmente el tiempo no se mueve. Nosotros somos los que nos movemos en el túnel del tiempo. O sea, el tiempo, hagan la cuenta, es un túnel de forma de círculo fijo, y nosotros estamos caminando, avanzando, y cada vez volvemos a encontrar con el mismo tiempo, porque regresamos en el círculo. Y es por eso que cada año, cuando llegamos a la época de Pesach, se siente esa libertad que existe en esta, que es la esencia de este tiempo. Igual que como cuando llegamos a la época de Rosh Hashanah y Yom Kippur, se siente la presencia de Dios, la cercanía de Dios y la capacidad de hacer tshuva, que está en la esencia de ese tiempo. Por eso se llaman los Hagim, las fiestas se llaman Hagim. ¿Qué es Hag? Hag significa como un Maagal, la Hug, ¿sí? ¿Cómo se llama? El compás que se hace que se utiliza para hacer círculos, ¿cómo se dice
en hebreo? ¿Alguien sabe compás en hebreo? Mejogá. Mejogá se llama. ¿Por qué? Porque mejogá es la jug ma'agal. Ma'agal, que es un círculo, la forma de hacerlo es la jug ma'agal. Así es la palabra correcta en hebreo. Hag significa entonces, cada uno de los puntos en ese círculo del tiempo se llama Hag, porque forman la época de Purim. En Purim, inmediatamente después del milagro, después de la salvación de Am Israel, Mordejai y Esther escribieron la Megilá y fijaron este día para la Sotet Yemea Purim Aele Bismaneem, Kasher Kiyam Aleem Mordejai, Aleem Valzaram. Como Mordejai estableció, Mordejai y Esther, así se va a hacer para siempre. ¿Cuándo Mordejai estableció eso? Al instante. Pero en la época de Hanukkah no fue así. En el mismo año del milagro no establecieron la fiesta, hasta el año siguiente. ¿Cuál es la razón? Dicen los comentaristas del Talmud que la razón es la siguiente. En la época de Purim había todavía Nevi'im, profetas. Era la época todavía donde existieron profetas. Los últimos profetas, Haggai, Zechariah y Malachi, son los que viven en la época que regresan a Eretz Israel, o sea, después de los acontecimientos de Shushan. Cuando hay profetas, los profetas pueden saber si algún acontecimiento tenía raíz en el tiempo o si este acontecimiento estaba desconectado de lo que es el tiempo. No tenía que ver con lo que es la esencia de ese tiempo. Mordejai y Esther en su época había Nevi'im y en Nebuá vieron que la liberación o sea, la salvación de Amán es algo que tiene que ver con el tiempo, es tiempo de alegría, el tiempo de Purim está en la esencia del tiempo y por eso inmediatamente pudieron establecer esta fiesta de alegría que se llama Purim. En la época de Hanukkah ya no había Nevi'im, ya era Jajamim, pero no Nevi'im, y como no era Nevi'im no podían saber si lo que ocurrió en Hanukkah tiene que ver con el tiempo, de raíz, en la esencia del tiempo, que es algo que... por eso esperaron al año siguiente, para ver si el año siguiente volvieran a sentir ese sentimiento de alabanza y agradecimiento a Dios, quiere decir que es algo arraigado en el tiempo. Entonces al año siguiente lo establecieron como fiesta. También eran jajamim más grandes que nosotros. Hoy en día no existe ni siquiera esta jojma para poder volver a sentirlo. Por eso hoy en día no podemos fijar fiestas nuevas. Esto es la razón que muchos están en contra de establecer fiestas hoy en día y decidir, decretar, hay que decir a leer en tal día. O sea, nosotros no tenemos la capacidad, porque Hag solamente en el judaísmo es algo, no hay Hagim lezecher. No existe en el judaísmo fiestas que vienen a conmemorar, recordar. Fiestas en Am Israel son porque volvemos a repetir, volvemos a vivenciar, porque es algo que tiene que ver con el tiempo. Pero para poder saber si es algo que tiene que ver, si está arraigado en el tiempo, se necesita esta jochma, mínimo se necesita jochma, para poder ver el año siguiente si se vuelve a vivenciar. Mejor si hay nebuá, entonces al instante puedes saber. Hoy no hay ni jochma ni nebuá, entonces no hay manera de saber. Entonces, ¿cómo puedes fijar un hag? A lo mejor no es hag, hag es solamente aquel evento, aquel acontecimiento que es parte del tiempo, que es parte del hag, del Ma'agal Hashanah, del círculo del año. Yo no digo, a lo mejor había jajamim, algunos jajamim que dijeron que sí, pero muchos dijeron que no. O sea, es porque por ahí hay discusiones. Yo no vengo aquí ahorita a decir que o no, además digo dónde está la problemática, por qué hoy en día es diferente y es difícil fijar tiempo, fijar fiestas. En la época de Hanukkah todavía existieron, no había nebuá, pero había Ruach HaKodesh, todavía había Ruach HaKodesh, entonces había capacidad por lo menos al año siguiente saber. De la misma manera, sí, yo conozco mucha gente que ha pasado 80 veces en su vida por la época de Pesach y no sintieron libertad. Y han pasado 80 veces en su vida por la época de Hanukkah y no sintieron nada especial, y por la época de Rosh Hashanah y hasta Yom Kippur y no sienten ningún espíritu especial de Teshuvah. Sí, hay, pero esto no significa que no existe. No siempre cuando nosotros no vemos algo significa que este algo no existe. Muchas veces porque uno es ciego y no ve. Llévale un ciego ante un paisaje impresionante, increíble, y dices, Marabuma se Hashem, y el otro dice, yo no veo nada.
Pues no ves nada, no porque no existe el paisaje, sino porque tú no ves. Llévale a un sordo a una sala aquí al Auditorio Nacional a escuchar a Pavarotti y dice, yo no oigo nada. Pues no es nada, no porque la voz de Pavarotti ya se ha acabado, sino porque tú eres sordo. Entonces muchas veces, mucha gente pueden pasar año tras año en ese túnel del tiempo y no sentir espíritu de Teshuvah en Yom Kippur, no sentir espíritu de agradecimiento y alabanza a Dios en Hanukkah, o luz, o no sentir alegría en Purim, o no sentir libertad en Pesach, o tristeza en Tisha B'Av, pero es porque son sordos, son ciegos, o por cualquier otra razón, no porque esto no existe. Existe en Pesach capacidad de sentir libertad. Es por eso que aquel que era trabajador en un taller de coches, andando con su overol azul, sin luz, cuando llega la noche de Seder, su nieto se puede darse cuenta que se ve como si fuera un rey, porque existe la capacidad de conectarse a la libertad en esa noche, siempre y cuando haces las cosas necesarias, las cosas que realmente tienen contacto directo con las partes más sensibles de tu Neshama, para que te contactas con esa libertad. Necesitamos ciertas acciones físicas que sean los intermediarios entre nuestra Neshama y lo que es la raíz del tiempo para hacer esta conexión, y al hacerlos se logra sentir. Creo que cualquiera que ha hecho un Seder de Pesach como debe de ser, cumpliendo con todas las reglas, ha llegado a sentir esta conexión con esa libertad especial que se puede sentir en el tiempo, sin que todavía que entró a entender y a estudiar cada cosa en particular lo que significa. Sin esto, simplemente por hacer las cosas con el orden correcto, ley la seder, con todo el orden. Se requiere todo el orden. ¿Por qué? Porque así la Torah dice, porque la Torah conoce el mecanismo, cómo funciona la persona, cuál es la manera de conectar. Se necesitan ciertas acciones físicas. Acharea peulot nimshachim alevavot. Ese es el propósito del orden del seder, hacer esta conexión para que llegues a sentir, a vivenciar la libertad, no para que recuerdes. No se trata de recordar, se trata de volver a vivenciar. Y cuando cada generación vuelve a vivenciar la libertad, esa es la manera de que 3.313 años después, todavía nosotros los Yehudim decimos diariamente Shema Israel, ponemos diariamente Tfilín, ponemos Mezuzá y hacemos toda una serie de acciones que para cualquier ojo de cualquier persona ajena se vería como que si algún tornillo se ha aflojado, pero para nosotros lo seguimos haciendo de manera que a tal grado que Yehudim estaban dispuestos a entregar su vida y no dejar de hacerlos, porque saben que esto es la verdad y sin esta verdad no vale la pena vivir. Pero ¿cómo pudieron llegar a tener la seguridad que esa es la verdad, que hasta vale más la pena de entregar la vida que entregar esta verdad? Porque lo han vivenciado año tras año, no nada más lo han platicado de palabras. Cuando se platica de palabras no hay manera de recordar, no existe. El ser humano tiene el olvido como parte natural de su esencia, todo se le olvida, ¿sí? Le tardan a la gente 10, 15 minutos para recordar para qué hay vacaciones el 21 de marzo aquí en México, pero no hay Yehudí que no sabe por qué se festeja Pesach.